viaje de sensaciones. Calidad en la experiencia. Es momento de sentir el mundo del vino y otros placeres. Esto es Tope de Gama, con los periodistas especializados y sommeliers Carolina Pavichevich y Alejandro Abraham. Tope de Gama por Aries. Hay nombres que están cosidos a la historia de un lugar. En Paraje Altamira, ese nombre es Suárez. Hoy conversamos con Juanfa Suárez, un hombre que decidió bajar del pedestal de la tradición para meterse literalmente dentro de la tierra. A través de Finca Suárez honra el legado de su abuelo y con Roca Madre explora los límites de la mineralidad y el suelo calcáreo. Juan no solo hace vino, sino que traduce piedras en sensaciones. ¿Cómo estás, Juanfa? Hola, ¿cómo andás? ¿Todo bien? Todo bien. Bueno, primero que nada, comencemos con la parte histórica. Contanos del comienzo de Finca Suárez, quién plantó los viñedos en Paraje Altamira y cómo se equilibra un poco la presión de cuidar ese patrimonio histórico con tu impulso por innovar y cambiar estilos de vinificación y probar nuevas cosas. Bueno, bien. A ver, voy a hacer una breve historia de los Suárez en Altamira. Uh-huh. La finca originalmente compró mi bisabuelo en 1921, o sea, 105 ya. Uh-huh. Mi bisabuelo, Leopoldo Suárez, él ahí no desarrolló un proyecto y ni siquiera llegó a plantar él ahí. Mi bisabuelo fue una figura bastante importante en la historia de la viticultura argentina. Él fue prácticamente fundador de la Escuela de Enología en Mendoza, fue el tercer director y dentro de su gestión hizo un libro que es Contribución a los Estudios Ampeolográficos en la provincia de Mendoza, que básicamente es la primera ampeolografía de Argentina, que es un documento muy importante que justamente acabamos de reeditar con Finca Suárez y el apoyo del gobierno de Mendoza. Sí. Lo reeditamos porque es un libro que es muy importante. A medida que yo empecé con la idea de la reedición. Contanos ese libro, porque justo una de las preguntas más adelante en realidad iba a ser sobre ese libro, que es de hecho voy con el libro ahora porque es como para explicar un poco en la cronología de Finca Suárez. Uh-huh. Es como que arrancamos por ahí. Entonces, el libro a partir de que empecé con la idea de reeditarlo, solo coseché apoyos y entusiasmo, así que de un montón de gente de la industria, y yo quería hacerlo esto. Mi bisabuelo siempre tuvo un perfil muy técnico y muy vinculado al Estado y al Estado al servicio de los privados, digamos, con investigación. Él dedicó gran parte de su vida a eso, y yo quería también reivindicando un poco ese espíritu, no hacer esto solo, sino hacerlo con el apoyo de las instituciones que hacen a la industria vitivinícola, ¿no? Desde el gobierno, el INB, el INTA, la Facultad de Ciencias Agronómicas, UOFA, sumé apoyo de todos estos y me mandé a hacer el libro. La reedición está muy lindo porque es una reedición comentada por los ampeógrafos actuales del INTA, donde hacen comentarios tipo, no sé, en una parte describía algo y ellos lo corrigen. Hoy, a partir de tal año, se sabe que la cosa es así, asá. Está bueno, son como comentarios actuales de un libro que 115 años y tiene pocos comentarios actuales, digo, tiene una precisión actual impresionante el libro de punta a punta. Ese personaje, Leopoldo Suárez, que era mi bisabuelo, fue el que compró la propiedad. Volviendo un poco a la historia familiar, mi abuelo prácticamente no lo conoció a su padre, murió cuando era muy joven,
cuando él era un niño, casi 3 años tenía, creo, cuando se murió su padre. Así que él heredó muy temprano una finca, estudió y trabajó la finca. Él llegó a plantar, tenía como 50 hectáreas de viñas en los 50s. En los 70s arrancó la viña, crisis vitivinícola bastante parecido a lo que estamos viviendo hoy. Altamira, muy lejos de la ciudad, con sus famosos rindes bajos por primavera fría, y en un momento de vino commodity no era negocio producir en Altamira, produciendo más o menos 5.000, 7.000 kilos por hectárea, cuando en el este al mismo precio lo cosechaban 50.000 kilos por hectárea. Entonces realmente era muy complicado. Él arrancó la viña, después puso unos frutales, y en los 90s, fin de los 90s, mi papá heredó la finca y volvió a plantar viña. Mi abuelo ya venía diciendo que había que plantar viña de vuelta antes de irse, digamos. Y mi papá tomó esa posta, plantó la viña, pensando una viña para vender uva principalmente. Y bueno, él en los 90 y largos, él arrancó como justo antes de la ola del boom de replantación en Valleduco, con los capitales franceses, con Michel Roland, que en paz descanse. Bueno, justo antes de esa oleada, mi viejo había empezado a plantar de vuelta ahí en Altamira. Él hizo la marca Finca Suárez, en 2002, primer vino. Arrancó algo así como un hobby, tener las botellas, digamos, en la casa, y a partir más o menos del 2012, 2010-2012, empiezo a laburar yo, y empezamos a desarrollar la parte de vino, ¿no? Empezamos a transformar la actividad de la familia, pasa a ser de venta de uva a venta de vino. Es un proceso que está tomando, es un tiempo largo y un proceso continuo, y a ver, más o menos 2019 yo ya estoy a cargo de la vinificación completa. Tuve un proceso de casi 10 años yo de ir aprendiendo, todavía sigo aprendiendo cada vendimia, pero yo no fui a la universidad, no soy enólogo, no hice esa carrera, yo estudié música, así que yo aprendí a hacer vino haciendo vino, básicamente. Y bueno, así que tenemos una larga historia de uva y una más reciente historia de vino que se conecta, ¿no?, transgeneracionalmente con mi bisabuelo, que él, sin haber hecho un proyecto comercial de vinos, era un enólogo muy importante, estudió en Montpellier y en Conegliano en los 1900, cuando era muy difícil hacer eso. Bueno, y cuando volvió, estuvo a cargo de, entre otras cosas, la escuela de enología. Juanfa, Carolina Pavisevich te saluda, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Encantada. Bueno, ustedes, una historia muy rica la que acabas de contar. Sí sabíamos que habíamos estado investigando, sabíamos que sos músico, que estudiaste en Berkeley, ¿puede ser? Sí. ¿Y en qué momento sentiste que la viticultura te absorbió de alguna manera, pasó a ser tu foco principal, dejando la música en un segundo plano integrándola de otra manera? No sé, contanos. Mira, fue un proceso muy orgánico. Yo estudié, como decís, en Boston 4 años. Cuando volví a Argentina vivía de músico, daba clases en el conservatorio, tocaba conciertos, grababa discos, músico profesional. Y con eso empecé. Mis primeros pasos fueron aquellos primeros vinos que hacía mi papá. Yo iba con mi autito y las botellas que hacían ruido por el baúl, repartiendo a amigos de amigos y a un par de restaurantes que nos compraban en ese momento. Esa fue mi relación. Después me empecé a meter muy lentamente, año tras año, un poco más en la finca, en la producción de los vinos, y bueno, trabajando tanto de viticultura como en la parte de bodega. Aprendí trabajando, fue un proceso muy orgánico, muy lento bueno,
que sigue, como les decía, en continuidad, ese proceso de aprendizaje constante, pero a partir del 2009, más o menos, 2008, es donde me empiezo a meter lentamente con este tema, hasta que... y no fue ni siquiera que me tuve que replantear mucho. Empezó a tomar cada vez más tiempo de mi tiempo y de mi cabeza, la parte de la finca, la parte del vino, y en un momento ya no tenía más tiempo para tocar realmente. Y bueno, eso fue una elección lenta de paso a paso, digamos. Juanfa, y en este proceso, ¿cuál fue la enseñanza más valiosa que rescatás de tus antepasados? Bueno, hay una anécdota muy linda que se relaciona un poco también con el libro, con todo esto la cuento yo. En el 2013 nosotros no teníamos semillón, mi papá no tenía semillón plantado porque, si bien había una historia familiar de mi abuelo que decía que el que hiciera un buen semillón en la consulta estaría haciendo uno de los mejores vinos blancos de Argentina, yo escuché eso bastante, había una historia con el semillón familiar, y no teníamos esa variedad plantada. ¿Por qué? Porque mi papá tenía una finca diseñada para vender la uva y no para hacer vino, y en ese momento la verdad que el semillón no tenía una consideración, lo pagaban barato, es una variedad que tiene más sensibilidad a la pudrición, entonces no convenía producir semillón para venderlo a bodegas y que te lo mal paguen, básicamente. Y en 2013 nosotros ya veníamos hace un par de años con el proyecto de vinos y ya teníamos una continuidad en etiquetas, en parcelas. Arrancábamos nuestro desarrollo de idea de vino, y el ingeniero de Mendel, que le sobró unas plantas de un semillón que había reproducido, de un semillón que hoy sería más que centenario, de la consulta de la familia Solfanelli, ellos reproducen ese material y le sobran unas plantas, y me dice: che, ¿vos las querés? Sí, espectacular, hace rato que queríamos semillón, las plantas casi que nos tocaron la puerta, así que las recibimos, y en 2013 planté ese viñedo, que es mi primer viñedo, o el primero que yo estoy de punta a punta a cargo de la plantación, y en el 2016 hacemos el primer vino de ese viñedo. El vino está muy lindo, nos va muy bien porque no había mucho semillón dando vuelta, en ese momento era Mendel semillón y nosotros, no mucho más, y nosotros ya teníamos un estilo un poco forzado por el año 2016, que fue una añada muy fría y húmeda. Tuve que cosechar muy temprano, y si bien nosotros ya estábamos buscando ese estilo, el tipo de añada me forzó un poco. Hicimos un vino muy ligero de 11 grados de alcohol, acidez muy alta, floral, un vino muy lindo, muy especial, que en ese momento, hoy hay mucho más blancos con ese estilo un poco más filoso. En esa época no había muchos, y nosotros teníamos 2 vinos con ese estilo, y la verdad que nos fue muy bien, medio que nos abrió las puertas de la gastronomía en Buenos Aires. El Finca Suárez Semillón, Finca Suárez Chardonnay 2016, muy lindos vinos. Y bueno, es el primer viñedo del cual nunca vendimos 1 kilo de uva. A partir de ese viñedo empezamos a plantar siempre pensando en vino y no en vender uva a bodegas. Sí. A partir de ese viñedo, es el primer viñedo cual nunca vendimos 1 kilo de uva. Es el viñedo que nos transforma a nosotros en productores de vino, además de productores de uva, ¿no? Y yo en 2017 teníamos esa botella en la mano, y ahí es donde yo reviso el libro de mi bisabuelo. Yo sabía que existía ese libro, pero yo no estaba preparado para entenderlo, o lo había leído con una óptica distinta. Y revisando ese libro, ahí encuentro que mi bisabuelo decía en el capítulo del semillón, la bibliografía es la descripción de las plantas, ¿no? Pero que es la mejor variedad para vino fino en Mendoza, especialmente sobre suelos calcáreos. Y después también decía cosas muy actuales e interesantes, como el problema que tiene es la poca acidez, que se puede resolver anticipando la cosecha. Después recomienda no usar roble americano, sino usar roble francés. Y son todas cosas que nosotros habíamos hecho
en nuestro primer vino sin haber leído el libro, así que imagínate cómo se me rompió la cabeza cuando leí que mi bisabuelo había escrito lo que teníamos que hacer 100 años antes y nosotros lo habíamos hecho sin haberlo leído. Así que el legado, eso es un poco respondiendo a la pregunta del legado. El legado es continuo, te diría. Genial. Bueno, yo me quería ir un poco a Roca Madre. ¿Qué es lo que vos buscabas expresar en este proyecto de Roca Madre que vos sentís que no cabía en Finca Suárez? Mira, Roca Madre nació en 2017, mira, vamos por cumplir 10 años, en 2017 con una necesidad mía de tener un proyecto, además del proyecto con la familia, de tener un proyecto personal mío, básicamente eso. Y a nivel vinos hay muchas cosas que son similares, los vinos los hago yo, ambas marcas, y yo realmente lo pienso como un solo gran portfolio partido en dos marcas, ¿no? Así es como lo pienso yo. De hecho, en Finca Suárez tenemos un Cabernet Franc que no tenemos en Roca Madre tenemos un rosado que no tenemos en Finca Suárez, y así varios idas y vueltas más. O sea, es como un gran portfolio. Nació como esa necesidad de tener algo mío y terminó siendo hoy, sin haberlo planeado, una muy buena estrategia comercial, porque yo, por ejemplo, tengo 2 importadores en Estados Unidos, uno para Roca Madre, uno para Finca Suárez, lo mismo en México, lo mismo en un par de mercados más, en Japón, donde tengo un importador para cada marca. Entonces terminó siendo una muy buena idea comercial sin haberlo planteado de esa manera. Hay un poco en Roca Madre, digamos, puede ser que haya como un perfil más mineral, o donde la piedra se exprese más, o sea, donde se dé más relevancia a lo calcáreo. No, mira, creo que un poco por igual. Para mí el suelo calcáreo es un poco la marca de Altamira, que sí, es lo que nos diferencia de la mayoría de las indicaciones geográficas de Mendoza y de Argentina. Y yo, para mí, cuando decimos paraje Altamira, pienso en ese suelo. Entonces, todos los vinos que son de paraje Altamira, tanto de Finca Suárez como de Roca Madre, trato de mostrar de dónde viene el vino. Es un poco la obsesión, y es transversal a las dos marcas, a las distintas etiquetas, es mostrar el origen. Y si hablamos de origen en Altamira, es suelos calcáreos, y eso es lo que queremos mostrar en todos los vinos nuestros que digan paraje Altamira. Bueno, mi pregunta también apunta un poquito a profundizar este tema, porque justamente si hay algún diferencial en ustedes es que trabajan con uvas propias y siempre, digamos, no sé si cabe la expresión, pero sentenciados a trabajar con el mismo terruño, que es Altamira. De alguna manera, ¿cómo hacen para manejarlo en el día a día? ¿Esto cómo influye el mismo terruño siempre? Mira, yo te diría que es más que sentenciados a trabajar en Altamira, es liberados a trabajar en Altamira, a trabajar únicamente en Altamira. Para mí es más, yo compro uva para Roca Madre. Finca Suárez es 100% uva propia, y Roca Madre 85% uva propia. Compro para 2-3 vinos de Roca Madre uva, y quiero dejar de hacerlo. O sea, quiero elaborar solo Altamira y finca propia. Realmente, si bien trabajamos con buenos productores, el nivel de viticultura al que estamos apuntando, y por momentos llegando, en algunas cosas, sobre todo en algunas parcelas, estamos, te diría, al 100%, y en algunas al 70%, en algunas al 60%. Estoy tratando de llevar todo al 100%, pero es un proceso continuo. Tenemos mucho mejor fruta de la que cualquiera que pueda comprar. O sea que para mí, en realidad, la liberación es hacer el vino con mi propia fruta. Eso sería un poco al revés. Aparte, yo digo el concepto, ¿viste? Flying winemaker, esos que están en todos lados, que se toman un avión, que miran las temperaturas de fermentación desde una app. Yo soy 100% lo contrario, yo soy Agamba winemaker. Yo, si no puedo muestrear caminando o en una escapada en la camioneta en 10 minutos, me queda lejos ese viñedo, porque nosotros hacemos
aproximadamente entre las dos marcas como 20 etiquetas más o menos, que es un montón, y dentro de eso hay muchas de esas etiquetas que son parcelas muy específicas de 0,4 hectáreas, 0,6 hectáreas. Si yo quiero tener la precisión que quiero tener y a la que apunto en las 20 etiquetas que producimos, tengo que trabajar con todos los viñedos que me queden cerca, porque nosotros hacemos el vino a partir de esa precisión, de la precisión de la viticultura. Uh-huh. En la bodega tratamos de hacer mínimo de agregados, solo sulfuroso y nada más, y para poder hacer eso necesito estar muy cerca de la viña y tener el control total, así que claro. Lo vivo de la mejor manera. Un montón de gente me dice, che, pero ¿no te aburrís de Altamira o no te gustaría? No me gustaría probar en otro lado. Estoy feliz y en mi trabajo de profundización constante. Yo siento que mi familia yo siento esto como si fuera una especie de consorcio intergeneracional, ¿no? Donde la generación propietaria alquila lo que heredó y alquila lo que pasará, digamos, ¿no? Con sus movimientos. Y dentro de este consorcio intergeneracional, cada uno hizo cosas súper importantes, y lo que yo quiero dejar es la profundidad en el conocimiento. Y para eso, yo hoy estoy probando esos primeros vinos 2015, 2013 que hicimos, y recién llevo 12, 13 años de crianza, y si hablamos de un gran terruño, hablamos de vinos que también pueden añejar. Claro. Y yo estoy empezando a tomar decisiones en función de lo que hicimos hace 10 años, recién ahora me caen fichas que son muy a largo plazo, y para mí esa es mi responsabilidad y mi tarea en mi aporte intergeneracional. Yo quiero dejar un conocimiento muy sólido de nuestro terruño, transmitido a través del vino, ¿no? Juanfa, y para redondear esto que me decís, por eso te dije si cabe la expresión para que vos me corrijas, con este tema de Altamira, para dejar sentado qué es lo que le aporta esta parte del suelo de la montaña a tus vinos, qué carácter específico le aporta y qué es lo que encontrás en esta zona que no hay en otra zona del Valle de Uco. Bien, a ver, Altamira tiene, como todos los terruños, son varios factores lo que lo terminan de formar o constituir. Uh-huh. El suelo es uno que para mí es muy importante, pero así como son muy importantes todos los demás. Nosotros estamos a 1100 metros sobre el nivel del mar, que en Valle de Uco no es una altura estándar, digamos. Vos en los 3 departamentos de Valle de Uco, de norte a sur, Tupungato, Tunuyán y San Carlos, tenés 1100 en los 3 departamentos, con viñas plantadas. En San Carlos, en el sur del Valle de Uco, los 1100 están muy pegados en la montaña. Los 2100 de los otros departamentos de Tunuyán y Tupungato están muy alejados de la montaña y tienen suelos muchos más nuevos, de suelos más profundos, más, si se quiere, más comunes a muchos lugares de Valle de Uco, incluso de Mendoza, donde se parecen más entre sí. Para mí son como más suelos de Valle de Uco, y en Altamira tenemos suelos Altamira, que podés encontrar solo ahí. Eso, ¿por qué lo digo? Porque hay un momento donde el sol empieza a jugar un papel también fundamental para mí. Y lo que tiene para mí la magia de Altamira es que tiene uno de los suelos interesantes, como todo el arco oeste de Valle de Uco. Si vamos de norte a sur, tenemos La Carrera, Gualtallarí, Chacalles, Altamira, San Pablo también, Altamira, ahí es donde se encuentran más los suelos más calcáreos. De todos esos lugares es el lugar más bajo, Altamira. Uh-huh. Y no siempre más alto es mejor. ¿Por qué? Porque mientras más alto te vas, también la maduración es más rápida por el papel que juega el sol. Y Altamira tiene eso, tiene suelos interesantes a no tan alto, maduran un poco más lento, y para mí es un lugar donde podés conseguir vinos con fruta roja, que no es tan fácil de lograr en Mendoza y en Valle de Uco. Esa para mí es un poco la magia de Altamira, donde podés lograr concentración y acidez, porque es una zona con mucha amplitud térmica y maduración lenta. Uh-huh.
que es difícil de conseguir en otros lugares. Lo que te quería consultar es, bueno, se dice que vos pasás mucho tiempo estudiando, estás tanto tiempo en la bodega como en los suelos haciendo calicatas y estudiando el suelo, ¿no? ¿Qué es lo más sorprendente que vos descubriste en las capas profundas de Altamira en los últimos años? Mira, el estudio de los suelos en realidad lo hicimos una sola vez. Okay. No voy a ser tan viejo como para ver moverse la geología. Así que eso es, una vez lo hicimos, tenemos esa información. Okay. Y a partir de eso, sí, con esa información bajamos con la viña sabiendo eso y separando los polígonos que más nos interesan de tipos de suelo para vinos distintivos, digamos. Y lo que voy encontrando es en este proceso de sumar vendimias, de sumar experiencias, y poder encontrar la expresión del terruño con nuestra visión de lo que es esa expresión del terruño, tratando de mitigar también el efecto del año, digamos. Yo quiero tratar de mostrar mi visión de Altamira en todos los años. Va a haber un efecto añada, pero lo que yo estoy aprendiendo con las vendimias, sumando vendimias en la espalda, es qué hacer en una añada fría, qué hacer en una añada caliente, qué hacer en una añada húmeda, qué hacer en una añada estándar, digamos. Eso es lo que a lo que estoy yendo con mucha profundidad. Te quería preguntar es ¿cómo hacen ustedes el mapeo de las parcelas para decidir qué de esas parcelas va para Finca Suárez y qué es lo que va a Roca Madre? ¿Cómo deciden ese tema? Nosotros tenemos las parcelas, tienen varias cosas que la definen. Algunas son 100% por tipo de suelo, otra porque está al lado de una arboleda y tiene menos sol. O sea, son muchas características, no solamente el tipo de suelo por las que definimos los distintos lugares. Y tenemos digamos, vienen de distintos lugares los vinos. Tenemos 2 fincas. Hay vinos que vienen por ejemplo, los blancos de Finca Suárez vienen todos de Finca Perico, y los blancos de Roca Madre vienen todos de Finca Las Piedras, por ejemplo. Entonces tenemos todo repartido así por finca o por cuadro, y dentro del cuadro por distintas parcelas. Yo tengo información que sos fundador de Pipa, que nuclea productores independientes del paraje Altamira. ¿Es así? Es así. Bien. Soy miembro fundador, ahora está un poco en stand-by la asociación, pero es una linda idea que retomará más fuerza en el futuro, espero. Bueno, eso te iba a preguntar, ¿cuáles son los principales desafíos que están enfrentando hoy por hoy los productores chicos e independientes para seguir ganando mercado y visibilidad? Y mira, el tema con Pipa es que la verdad es que éramos un grupo de productores muy heterogéneo, donde cada uno tenía como necesidades distintas. Realmente por eso es que no pudimos tener una cohesión y llevar todos nuestros planes que teníamos a fondo. Los desafíos del pequeño productor son totales, digamos. Enormes. Precio de la uva, costos, si elaboras vino, si no elaboras vino, si elaboras vino, si lo tenés colocado. La verdad que es un momento muy complejo, donde siento que se van a quedar Dios en el camino, lamentablemente. Bueno, yo lo que te iba a seguir preguntando sobre Altamira, ¿no? Y una cosa que primero, ¿vos usás levaduras seleccionadas o levaduras indígenas? No, 100% levaduras indígenas. Perfecto. En la bodega tenemos una bodeguita en la finca, nunca entró un paquete de levadura. Dicho eso, me gusta decir que tenemos el sabor de la casa. Bueno, eso es lo que te quiero preguntar. ¿Vos crees que hay una flora de levaduras específicas de Altamira que le da un perfil distinto a las fermentaciones espontáneas comparado con, por ejemplo, Gualtallarí o San Pablo? No, mira, no lo tengo tan claro, no me metí tan en eso. Tampoco no es que no me interese, pero
de las levaduras, si son las levaduras originales y están haciendo fermentar el vino, hasta ahí llegué. No le puedo pedir más a la levadura. Es todo lo que espero de una levadura. Uh-huh. Y con el tema, bueno, de que se habla mucho del calcario dentro de Altamira, ¿no? ¿Cuál es cómo sentís vos que el carbonato de calcio modifica la estructura del tanino y qué características le da a los vinos que vos particularmente haces de Altamira? Mirá, nuestros vinos que son 100% de calcario, que en el caso de Finca Suárez son los vinos de finca, sí. Son Perico Blanco, Perico Tinto y Finca Las Piedras. Esos vinos son netamente de calcario, y en Roca Madre Caliche Blanco y Caliche Rosa son nuestras líneas de suelos 100% calcario. Después todos los vinos tienen algo, mayor o menor medida, pero estos son 100%. Mirá, tienen una textura distinta, es una textura que es muy presente, muy marcada, pero que te genera una sensación agradable. No es un tanino reactivo que te hace cerrar la boca, que te agresivo, sino es un masaje, una caricia, es una cosa que vos sentís, pero que es agradable y te llena la boca con esa textura que es como si fuera como una especie de un talquito, algo muy suave, muy fino, muy lindo. Eso a nivel textura, y después los vinos se sienten como si tuvieran una acidez extra. O sea, a nivel analítico vos es un pH que es igual de un vino de suelo que no viene de calcario y uno que viene de calcario, tenés un pH similar, una acidez total similar, pero la sensación de frescura es distinta. No se puede medir, se puede sentir. Mencionaste que los jóvenes buscan volver de alguna manera a las bases con menos intervención. ¿Crees que esa búsqueda de autenticidad es, podríamos decir, la clave para seguir conquistando consumidores? Me refiero a nivel global, compitiendo con otros estilos más potentes o más intervenidos. Totalmente. Para mí, a mí me gusta pensar esto es una idea mía, no es que no está desarrollado pero pienso como en un estilo Mendoza, y el estilo Mendoza es un poco, leo lo que escribió mi bisabuelo hace 115 años, y el estilo Mendoza es cemento, todas las bodegas viejas son de cemento, que parece una nueva tendencia, pero no es nada más que la tradición de hacer vino en Mendoza, en concreto, de cosechar más temprano los vinos más de los 70, más, no sé, probé algunos vinos así con tiempo y tienen alcohol moderado, Cabernet Sauvignon con 12,5, con 13 grados de alcohol, yo creo, y más definición de terruño, ¿no? Eso para mí es el estilo Mendoza, y realmente creo que no solamente lo estamos haciendo productores más jóvenes, si se quiere, pero también lo veo que lo están haciendo bodegas grandes como por ejemplo Luigi Bosca, o un montón de otras bodegas que están haciendo un perfil de vinos más auténticos, no querer ser algo, sino festejar ser lo que sos. Y eso es un vino de Mendoza, y eso a nivel, vos me preguntabas a nivel global, y está bueno porque a nivel global un vino de calidad es un vino de origen, principalmente. Obviamente hay gente que le gusta los vinos con más madera, más concentración, donde el origen no es tan marcado, sino más la idea de la bodega. Pero en general, en la alta gama, no podés no hablar, alta gama y media gama, no podés no hablar de origen, y si hablas de origen sin un vino que hable de su origen, es raro. Y yo lo que siento ahora es que estamos transversalmente, bodegas grandes, bodegas pequeñas, vinos de alta gama, vinos de gama media, empiezo a encontrar un estilo más Mendoza que me entusiasma mucho, me agrada mucho, y me parece que es una buena estrategia a nivel país hacer un vino con nuestra propia identidad. Bueno, una de las cosas que te quería preguntar también es hablando un poco de las generaciones, ¿no? Y que tu abuelo plantó, tu padre mantuvo, vos transformaste, ¿no? ¿Cuál fue la conversación más difícil o la más linda, vos elegí, que tuviste con tu padre al proponerle, al hacerle alguna propuesta de cambio dentro de la bodega? Mirá,
Con mi papá estamos en un proceso muy copado, Sí. Con momentos de tensión y momentos de no tensión. Pero la verdad que en mi familia todos estos cruces intergeneracionales, no hubo mucho cruce intergeneracional, quiero decir. Y con mi papá estamos las dos generaciones trabajando al mismo momento, y eso a mí me parece súper valioso, más allá de los roces que tengamos y de las peleas. Claro. Me parece que es un montón lograrlo, estar bien, tener una empresa que es de los dos, y trabajar en conjunto. Recibimos a nuestros clientes juntos. A mí me parece que está muy bueno. Obviamente hubo charlas complicadas, hubo cosas que hoy estamos haciendo que me tomaron muchos años insistir. Sí. Soy bastante insistente, quiero lograr algo, pobre mi papá. Pero la verdad que el proceso, si lo miro un poco de lejos, es buenísimo. Pudimos entre los dos transformar una familia empresaria de productor primario a productor con valor agregado. Vendemos vinos en arriba de 10 países. Tenemos interés, nos vienen a visitar gente de distintas partes del mundo. La verdad que juntos logramos hacer esta transformación súper importante. En términos súper importantes, que un poco por eso me metí yo también. Cuando yo me empecé a meter en la finca, vi que la finca no más que no daba plata, perdía plata. Y nosotros veía que la manera de hacer esto sustentable a largo plazo y no depender tanto del mercado, digamos, es descomoditizar. Mi papá vendía Malbec, Valle de Uco. Nosotros estamos vendiendo 20 vinos distintos, parcelas, con estudios geológicos, con años de pruebas de crianza de esto, del otro. Racimo Montero, no. Creo que lo estamos haciendo juntos, así que toda esa creación de valor agregado, me quedo más con todo eso que estamos logrando que con las cosas complicadas, digamos. Yo te iba a preguntar otra cosa. Sigo con Altamira. Lo que te quiero preguntar es, se habla mucho de Gualtallarí como el Gran Cru argentino, ¿no? Y en su lugar también Altamira también sería un potencial Gran Cru. ¿Vos crees que el consumidor está dispuesto a pagar el precio de un Gran Cru, digamos, de un Gualtallarí o de un Altamira? ¿O todavía vos crees que exige un precio menor por más que es un Gran Cru que quizás pudiese estar a otro valor? Mira, me parece que decir que una indicación geográfica completa es un Gran Cru, me parece un montón. Sí, eso es verdad. No diría que ni Gualtallarí es un Gran Cru, ni Altamira es un Gran Cru. Perfecto. ¿Sectores dentro de Gualtallarí o dentro de Altamira? Ahí vamos. Hay lunares, hay cosas que son que pueden llegar a ver. Sí, Cru es parcela, lugar, ¿no? Como que me suena un poco mucho Gran Cru, pero creo que podemos hablar de los grandes vinos de Argentina. No tengo ninguna duda que hoy y seguirán saliendo de Altamira y de Gualtallarí. Bueno, yo para terminar mi última consulta. Perdón, y en relación al precio, que me quedó colgado. Sí. El otro día estuve en una feria de vinos, probé un vino de terrazas, un Chardonnay, que estaba buenísimo, de Gualtallarí, 23.000 pesos. Me dijeron, no lo podía creer cuando me dijeron el precio. Me pareció una locura. Entonces, creo que hay Gualtallarís y Altamiras de muchos precios. Y también, por ejemplo, nuestro Malbec, Finca Suárez Malbec, Paraje Altamira, es un vino que hoy está a 30.000 pesos. Y yo creo que es un vino muy fiel representante de Altamira, que obviamente creo que, digamos, relación precio-calidad está bárbaro, está muy bien, pero creo que por 30.000 pesos podés perfectamente entender lo que es Altamira. Y bueno, y en caso de y también tenés vinos que cuestan $100, ¿no? Hay de todo, pero
no quiero hacer algo privativo de estos lugares, sino todo lo contrario. Hay vinos para todos en estas dos apelaciones. Perfecto. Ahí voy con mi última pregunta. El nombre de Roca Madre es muy potente realmente. ¿Cómo se refleja ese concepto de mirar hacia la profundidad del suelo en la elaboración de tus vinos? Sí, Roca Madre es un nombre muy lindo. Cuando estábamos con la idea con mi pareja, Ceci, que es mi socia en Roca Madre, estábamos buscando nombre y no sé, se me ocurrió y no tuve ninguna duda. Enseguida fui a registrarlo y Roca Madre tiene un par de maneras de mirarlo. Una es esa visión hacia el suelo que sí tengo y que sí me importa, no solamente de lo calcáreo, sino en general. De cuidar el suelo, de tener una viticultura limpia que mire el suelo y la sanidad del suelo, sino también a la Roca Madre como algo más poético, como en la cordillera de los Andes, ¿no? La Roca Madre, porque la cordillera rige y define todo lo que es Altamira. El agua con la que regamos viene del deshielo de la cordillera, los suelos son material de la cordillera transportados, ese frío particular que define nuestro terruño a la noche y en primavera, es ese frío fresco que viene de la cordillera. La Roca Madre como una representación de la cordillera guiando todo, ¿no? Yo lo que te quería consultar es ¿cuáles son las decisiones que tomás vos en años climáticamente difíciles como los de mucha lluvia o heladas? ¿Cuál es la pregunta? ¿Vos preferís mostrar la cicatriz de la añada o tratás de corregir para mantener un estilo? No, yo quiero mantener un estilo. Las añadas se van a mostrar porque hago vino de lugar y vino de año. Sí. Se van a mostrar, pero yo lo que quiero es tratar de mantener mi estilo, mi visión de Altamira, digamos, tiene que ser más fuerte que el efecto de la añada. O sea, si hacemos una gráfica de torta, el estilo y Altamira tiene que ser mínimo un 85% y 15% factor añada, digamos, algo así. Y eso es un poco lo que te decía antes. Yo, por ejemplo, para mí este año 2026 me parece un gran año, me hace acordar un poco al 2021, que fue una gran añada, pero a mí particularmente me agarró con la 2021 adentro, no con la 2021 adentro, con la 2016 adentro, con añadas que son más similares a esta. Sería como mi tercera añada fría y húmeda. Entonces creo que es mi mejor añada esta, porque me agarró a mí un poco más maduro en una añada que nos favorece para nuestro estilo. Sin embargo, la añada pasada fue una añada bastante más cálida, y logré vinos de los cuales estoy muy contento y me siento muy representado, tanto nuestra visión de Altamira como lo que yo quiero hacer, digamos, siendo una añada un poco más cálida. Y esa añada me hace acordar un poco más a la, no sé, a la 2022, a la 2024, entonces voy pudiendo tomar decisiones que básicamente son con viticultura y punto de cosecha, no es mucho de bodega, mucho más de cómo meter la uva en la bodega. Lo que pasa en la bodega es bastante estándar, ¿no? Obviamente hay matices y pequeños cambios, pero hay una manera común de hacer el vino, no hay mucho secreto. La cosa es la fruta, ¿no? Meter la fruta justa en el punto justo con el equilibrio que querés para el vino. Bueno, vos se dice que en Altamira vos podés tener 3 suelos distintos en 10 metros, ¿no? Es un suelo muy heterogéneo. ¿Cómo se maneja eso en la logística al momento de cosechar? Mirá, nosotros hacemos varios vinos por tipo de suelo, y tenemos en la finca las hileras, se dividen en claros, le decimos, que son más o menos grupos de entre 7 y 9 plantas, dependiendo del largo y el marco de plantación, pero los claros son de 7 y 9 plantas, ¿no? Más o menos. Nosotros tenemos los claros, que están divididos por postes pintados, marcando las parcelas. Entonces, cuando nosotros entramos a cosechar, en una hilera, por ejemplo, los postes amarillos van a unas cajas de un color y los palos que no están pintados van a cajas de otro color. Esa es una manera que hacemos nosotros que también me tomó
tomó varios años de prueba y error llegar a una buena metodología, porque, a ver, el estudio de geología es bastante sencillo, pagás a un capo como Guille Corona, el tipo va, te lo hace, te queda impecable, y ahí terminó. Pero después marcar la finca, cosecharlo, tener todas las vasijas en la bodega para poder fermentar y después criar esos vinos con su trazabilidad impecable, eso es lo difícil. Y eso nosotros lo hacemos con mucha precisión. Tengo un montón de vasijas pequeñas, muchas de 1000, de 500, de 2000 para poder hacer este laburo. Bueno, y ahí te hago la última pregunta, que tiene que ver, si vos pudieras plantar una hectárea de una variedad prohibida o exótica en Altamira, ¿cuál sería, como para plantarla hasta, no sé, por una curiosidad técnica? Mira, acabo de plantar una media hectárea de una variedad exótica para Altamira, porque que yo sepa no hay nada plantado. Casi te podría confirmar que no hay nada plantado. Acabo de plantar en uno de nuestros suelos que más me gustan, que es todo granito y carbonato de calcio, criolla chica. Es una apuesta linda, porque para mí es una variedad importante en la historia de Argentina, importante en la actualidad de Argentina, porque nos permite tener un tinto ligero en el portfolio. Estoy hablando a nivel mi empresa, a nivel Argentina, ¿no? Que Argentina tenga tintos ligeros, y tenemos un tinto ligero con mucha identidad, con mucha historia, muy rica, que me parece buenísimo seguir desarrollando. Yo hago criolla, es una de las pocas uvas que compro. Hago una criolla blanca y una criolla tinta para Roca Madre, y es un vino que para mí es muy importante, nos ha abierto la puerta en muchos mercados, y esto se llama Jardín de Piedras, es un viñedo nuevo, es media hectárea de criolla chica plantada en un gobelé, en uno de los mejores suelos que tenemos, así que estoy muy entusiasmado con este proyecto. Lo plantamos este año, habrá que esperar para el vino 3 o 4 añitos. ¿Querés encontrar los mejores vinos de Salta a precio de bodega? Cafayate Wines. ¿Querés quesos y fiambres artesanales? Cafayate Wines. ¿Querés hacer envíos a cualquier parte del país? Cafayate Wines. ¿Querés productos regionales gourmet, escabeches y salsas deshidratadas con ingredientes autóctonos? Por supuesto, Cafayate Wines. En Caseros, esquina de Anfunes, frente a la iglesia San Francisco.